sesión y esperamos que sea un espacio muy importante para ustedes de reflexión. Veo muchos profesionales del teatro de muy alto nivel, pero también veo estudiantes y gente que sin ninguna duda tendrá un encuentro muy provechoso con esas reflexiones que nos propondrán académicos y gentes de teatro de Iberoamérica. Muy bienvenidos a este congreso y los dejo con la coordinadora, doña Angélica Castillo. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya varios de ustedes me conocen. Yo soy Angélica Castillo, la coordinadora de eventos teóricos del Festival Internacional de Teatro de Manizales. Nada, reiterar como los agradecimientos sobre todo a los estudiantes que nos acompañan desde otras ciudades, que sabemos como que es un esfuerzo bastante importante que están haciendo para estar acá a esta hora, que no es normal de entre teatreros estar a las 8:30 de la mañana empezando conferencias. Todas las conferencias van a ser en este mismo piso. Ya sabemos que el congreso va a ser sobre cuerpos y corporalidades. Vamos a tener 64 ponencias, vamos a tener 8 conferencias de apertura y de cierre durante cada día. Entonces, nada, la invitación es a que disfruten y que aprovechen estos encuentros para disfrutar. Muchas gracias. Sigo saludándoles, dándoles la bienvenida, como ya decía Angélica, a todos los estudiantes, maestros que nos acompañan aquí presencialmente, pero también a quienes están en nuestras transmisiones en directo, en vivo, en telepresencia, como se diría en términos ya más poéticos, para este 6º Congreso Iberoamericano de Teatro que ha sido convocado bajo el tema Cuerpos, Corporalidades, Sociedad, Género, Naturaleza, Tecnologías. Como bien lo sabe la mayoría de quienes asisten al Congreso, pues se hizo una convocatoria a la que respondieron alrededor 215 propuestas de 19 países y un comité académico ha llegado a un poco más por la necesaria selección a 64 propuestas que serán expuestas a lo largo de estos días aquí en la ciudad de Manizales. Este escenario de diálogos mejor es posible gracias a la gestión de la Escuela Internacional de Espectadores de Iberoamérica y el Caribe, que es una escuela que nace en el seno del Festival Internacional de Teatro de Manizales y se hace en colaboración con el Instituto de Artes del Espectáculo, Dr. Raúl Castagnino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También nos acompaña la organización de Confama y su Festival Internacional de Teatro y de Música San Ignacio. Por supuesto, gracias pues, a todos los que acogieron esta convocatoria, entre quienes están pues básicamente investigadores de larga data, de larga tradición en el teatro iberoamericano, pero también docentes, pero también estudiantes de posgrados, incluso algunos de pregrados, gestores, actores, productores, un cúmulo de toda la troupe teatral que se reúne justamente para dialogar sobre estos temas trascendentales en el hecho teatral. Le damos la bienvenida a la maestra Silvia Citro. Ella es antropóloga sociocultural de la Universidad de Buenos Aires, con formación en danzas, de hecho es performer en danza contemporánea, danza teatro, expresión corporal y danza buto. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigadores de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesora asociada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en las carreras de Artes y Antropología. Desde 1998 se desempeña como docente e investigadora en la UBA y en 2004 creó el equipo de investigación de antropología del cuerpo y la performance, el cual ha sido pionero en esta área de estudios en Argentina. Se especializó en las áreas de antropología y del cuerpo y estudios de la performance en perspectivas interculturales sobre danza, música y ritual, así como en enfoques teóricos, metodológicos sobre las corporalidades. Damos pues la bienvenida nuevamente a la doctora Silvia Citro, que nos asomará al interrogante: ¿cuántos pluridiversos caben en un cuerpo? Provocaciones interculturales sobre una noción esquiva, pero materialmente situada. Los próximos 40 minutos, bienvenida, maestra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio de reflexión sobre cuerpos y corporalidades tan importante y en el cual, bueno, justamente quiero compartirles algunas provocaciones, como dice el título, interculturales,
sobre esta noción que considero es bastante esquiva, la noción de cuerpo, pero tiene una característica, que es que siempre está materialmente situada. Por eso decidí comenzar con esta pregunta un poco provocadora, que es ¿cuántos pluriversos caben en un cuerpo? Y para empezar a desentrañar nuestras respuestas, creo que es importante recordar que nuestras corporalidades de actrices o actores, bailarinas, performers, suele ser objeto de múltiples aprendizajes, de múltiples entrenamientos y representaciones que en algunos casos confrontan o amplían nuestros propios hábitos corporales. Cada vez más con los procesos de globalización, multiculturalismo, interconectividad virtual, como en esta ocasión, ¿no? Han hecho que estas prácticas se expandan y circulan de manera cada vez más vertiginosa. Por eso, en la trayectoria vital de un artista o artista investigadora, pueden convivir entrenamientos y experiencias provenientes de diferentes épocas, regiones y tradiciones culturales. Podríamos decir entonces que es un cuerpo en el que caben muchos otros cuerpos posibles. Bien. Como ejemplo, y también a manera de presentación, voy a exponer una breve genealogía geopolíticamente situada de este cuerpo, ¿no? Que hoy aquí está virtualizado. Se trata de un cuerpo sexogenerizado como mujer cis heteronormada que ha vivido en la convulsionada Buenos Aires de los últimos 50 años dentro de una familia de clase media que desciende de inmigrantes españoles e italianos y de una posible abuela afrodescendiente. Este cuerpo, durante el periodo de la última dictadura cívico-militar en Argentina, a mediados de los años 70 del siglo pasado, comenzó a formarse artísticamente en un conservatorio de música clásica. Luego, con la ebullición del retorno democrático de los años 80, se pasó a los circuitos independientes de la danza moderna norteamericana, seguida de la expresión corporal, la danza teatro alemana, pasando paralelamente por clases de actuación y luego por Butoh, por el ballet clásico, la antropología teatral de Barba, con condimentos de contact, improvisación, yoga, tai chi y capoeira de Angola. Luego, en la oscura década neoliberal de los años 90, este cuerpo también se formó en antropología sociocultural, en una universidad pública con fuertes improntas marxistas y antiimperialistas. Y, posteriormente, se dedicó a abordar los rituales y en especial las danzas de los pueblos originarios Com y Mocoit, del Chaco argentino, los cuales habían sido excluidos e invisibilizados por una colonialidad-modernidad que aún nos duele. Finalmente, a partir de 2004, con las políticas públicas de apoyo a la investigación y al arte que se dan en Argentina, todo esto decanta en la creación de un equipo de investigación interdisciplinario en la Universidad de Buenos Aires, el equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance, y en 2012 en una red latinoamericana de investigaciones de y desde los cuerpos, con los cuales produjimos colaborativamente muchos libros sobre cuerpos y performance. Y luego también muchas performances, obras de teatro, videos y videos danza, tratando de trazar puentes entre las teorías y las prácticas, entre los posicionamientos entre los pensamientos hechos palabras y los cuerpos hechos pensamientos en movimiento. Todo un mundo que hoy está siendo destruido con un ultraliberalismo conservador que se autoproclama anarcocapitalista. Me pregunto entonces, ¿cuántos pluriversos caben en un cuerpo como este que les acabo de relatar? Y también les pregunto a ustedes, ¿cuántos pluriversos caben en sus cuerpos, en sus propias genealogías geopolíticamente situadas? Si tuviéramos tiempo y presencialidades, les invitaría a hacer un taller sobre sus propias genealogías. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva post-descolonial que aquí planteamos, se vuelve fundamental situar cuáles son nuestros lugares de enunciación, los posicionamientos desde los que hablamos, pensamos, actuamos, creamos e investigamos. Esta conciencia situada
es la que nos permite intentar, al menos, desestabilizar las pretensiones universalizantes de la modernidad-colonialidad heteronormativa y patriarcal, aunque sin renunciar a la posibilidad del diálogo intercultural crítico, consciente de las asimetrías históricas que nos atraviesan. En mi caso, al trazar estas genealogías y advertir la multiplicidad de mis posicionamientos, comencé a percibirme como un ensamble de raíces territorializadas y rizomas en fuga, de nosotros genealógicos y de otros culturales que también nos han habitado. En suma, este cuerpo ensamble y pluriversal del o la artista investigadora escénica situada será retomado aquí como punto de partida para estas provocaciones sobre esta esquiva y a veces contradictoria noción de cuerpo. Bien, por un lado encontramos que la noción de cuerpo humano, en tanto encarnación del sujeto, bios, materialidad, aún nos remite a una cierta condición ontológica compartida, aquel sustrato más o menos común que compartimos en el tránsito del nacimiento a la muerte, aquello que nos hace más o menos semejantes, aún en nuestras diversidades sexogenéricas, neuronales, funcionales y culturales. Ya sea porque nuestras anatomías pasan por etapas de desarrollo vital e involucran procesos fisiológicos más o menos semejantes, o también porque en términos fenomenológicos, el cuerpo sigue siendo nuestro anclaje en el mundo. Es el medio por el cual habitamos un espacio y un tiempo determinados, y mediante él podemos llegar a conocer. Y tomo aquí imágenes de la controvertida muestra de cuerpos humanos muertos y plastinados del artista y científico alemán Gunther von Hagens. Pero, justamente, a diferencia de las violencias epistémicas de ciertos saberes y prácticas de la modernidad-colonialidad, que pretendían universalizar una determinada noción de cuerpo, nos interesa destacar aquí cómo en estas materialidades compartidas se despliegan prácticas socioculturales disímiles que construyen distintos modos de percibir, sentir y movernos en el mundo a través de nuestras corporalidades. Por eso, son muchos los sentidos que circulan en torno a lo que es un cuerpo y que se han gestado desde las distintas ciencias, artes, religiones y saberes populares a lo largo de las historias de las culturas. Diríamos entonces que el cuerpo inevitablemente es atravesado por los significantes y prácticas culturales, pero al mismo tiempo también se constituye en un particular productor de esos significantes y prácticas en la vida sociocultural. La reflexión socioantropológica e histórica de Marcel Mauss en adelante, han dirigido su atención a develar ese carácter culturalmente construido y a la vez constituyente de las corporalidades. Por eso, retomando al filósofo y politicólogo argentino Ernesto Laclau, en sus reformulaciones lacanianas postmarxistas de fines del siglo XX, considero que la noción de cuerpo nos remite a un significante vacío, pero en constante disputa. En tanto está atravesado por una multiplicidad de significaciones, muchas de ellas contradictorias entre sí, que pujan por llenar de sentido o hegemonizar ese significante clave, mas nunca lo logran definitivamente. Y tomo aquí imágenes del siluetazo, una intervención artístico-política realizada en las calles de Buenos Aires en 1983, para reclamar por los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Dada la amplia variabilidad de esta noción esquiva, lo que proponemos aquí es dar cuenta solo de algunos de los tantos pluriversos que caben en esta noción. Como sostuvo el antropólogo colombiano Arturo Escobar, hablar del pluriverso significa revelar un espacio de pensamiento y de práctica en el que el dominio de una modernidad única haya quedado suspendido a nivel epistémico y ontológico, donde esta modernidad haya sido desplazada del centro de la imaginación histórica y epistémica, y donde el análisis de proyectos descoloniales y pluriversales concretos
puede hacerse desde una perspectiva desencializada. El espacio de práctica concreto que hoy voy a elegir para visualizar parte de estos pluriversos en torno a la noción de cuerpo son algunas imágenes y relatos que forman parte de nuestra última obra de investigación-creación colaborativa, que se titula justamente Los cuerpos de Magen, mitotopías para la reexistencia colectiva. Una obra que realizamos junto al fotógrafo y psicoanalista Salvador Batalla y el equipo de antropología del cuerpo y la performance de la UBA que coordino. Así que ahora les pido un poco de imaginación para transitar por estas nociones de cuerpos a través de esta poética hecha imágenes y hecha palabras. Magen refiere a un ser mítico y a la vez utópico, que ha sobrevivido en la convulsionada Argentina de los últimos 50 años gracias a sus numerosas transmutaciones, en las cuales separe nuevos cuerpos. Por eso su nombre, en realidad, es un acrónimo que da cuenta de estos cuerpos. El de maquinaria, alada, guerrera, esponjosa, mutante. Y con cada uno de estos cuerpos, Magen aprende tácticas de reexistencia, que metafóricamente se condensan en su mantra, que dice así: amar, amansar y amasar el tanatoteros, que a todos y por siempre nos acecha, mientras nacemos vomitando y morimos renaciendo, cada vez que sea necesario. Quisiera aclarar aquí que esta obra surgió a partir de una extensa serie de improvisaciones performáticas en sitios específicos, principalmente en bosques y playas, que fueron captadas en fotografías y videos. Con el correr de los años, estas experimentaciones artísticas se fueron vinculando con nuestras investigaciones socioantropológicas y psicoanalíticas, dando lugar a estos híbridos textos que denominamos mito-utopías para la reexistencia, los cuales terminaron de organizarse durante la pandemia del COVID. Y en 2023, estas imágenes y textos volvieron a encarnarse en los cuerpos, constituyéndose en el guión performático de una obra escénica y participativa que se articula con talleres. La obra consta de 5 mito-utopías que narran los ritos iniciáticos que le permitieron a Magen gestarse sus cuerpos. Mitotopía del origen, de las chamanas, de las guerreras reveladas, de ojo vulva huevo y del nirvana y su descendencia inesperada. Mostraré aquí solo algunos fragmentos resumidos como ejemplo de los cuerpos que son presentados en esta obra por la doctora Logos Afectada. Esta obra, por tanto, navega entre la ficción y los archivos documentales, el arte, el mito y el ritual, la antropología, la filosofía y el psicoanálisis. Y como decíamos, en cada mito-utopía se condensa una concepción de corporalidad y subjetividad y una táctica de reexistencia. Veamos brevemente la mito-utopía del origen, en la que se cuenta cómo nació Magen. Y Magen nació vomitando el tánatos a sus 15 años. ¿Qué tánatos vomitó? La mortífera carne podrida de genocidios indígenas, dictaduras y patriarcados. Algunas fuentes indican que esto sucedió en pleno retorno de la democracia a su país de origen, Argentina, cuando Magen por fin pudo vomitar la casa búnker de rasgos fascistoides que la parió. Magen aprendió entonces a nacer vomitando cada vez que sea necesario. Esto es, a preguntarse, sospechar y hacer catarsis de aquellos mundos que ya no quería que la habitasen. Aunque nunca dejó de bailar con sus propias sombras. Al poco tiempo de este nacimiento vomitivo adolescente, Magen partió a buscar otros mundos culturales. Y dicen que ahí comenzó su extraña costumbre de parirse nuevos cuerpos a través de intrincados rituales iniciáticos. Veamos entonces la segunda mitotopía, la de las chamanas. En su iniciación con estas chamanas, Magen aprende a amar el eros, abriéndose a todas las especies, humanas y no humanas. Ellas le enseñaron que ya no tendría un cuerpo, sino que se haría carne con los diversos seres que habitan el mundo. En el Nahuepac, el árbol de los Yacaá, los poderosos seres no humanos,
su osamenta de vino tronco, su piel corteza y sus cabellos hojas. Sus genealogías se hicieron raíces y sus utopías los frutos y las flores que nacerían y morirían cada primavera. Su carne, entonces, se hizo árbol mundo y sus años espirales de florecimiento. Esta noción de corpo-subjetividad deriva del peculiar cruce que se genera en esta mito-utopía entre las cosmovisiones de los pueblos Com y Mocoit, con los cuales la autora realizó sus etnografías y varias obras artísticas, con las nociones del ser en el mundo de la fenomenología europea y también con el pensamiento post y descolonial. De ahí que estas enseñanzas de las chamanas Com se entremezclan con aquellos pájaros que le susurran a Maguen la cita de sus antiguos maestros franceses, como el filósofo Maurice Merleau-Ponty, quien a mitad del siglo XX nos decía que el espesor del cuerpo, lejos de rivalizar con el mundo, es por el contrario el único medio que tengo de ir hasta las cosas, convirtiéndome en mundo y convirtiéndolas a ellas en carne. O también lo que sostenían los canacos de Melanesia, con los que trabajó el etnólogo Maurice Lénard, quienes por la misma época nos decían que el cuerpo humano está hecho de la misma sustancia que verdea el jade, que forma las frondosidades, que hincha de savia todo lo que vive y estalla en los retoños y en las juventudes siempre renovadas. Y porque se halla totalmente repleto de estas vibraciones del mundo, el cuerpo no se diferencia de él. Pero para Maguen se trata de una carne que debe ser reciprocitaria. Tal es la ética y la cosmopolítica que aprendió con las chamanas Com, como Chetolé o Guayoé. Pues cuando la reciprocidad de la carne con el mundo no se cumple, llegarán la enfermedad y el daño. De ahí deviene la noción de esponja que Maguen lleva en su nombre. La esponja es una metáfora que nos remite a una corposubjetividad que se abre al mundo del eros, al mundo humano y no humano, cual esponja que todo lo absorbe y todo lo entrega. Pero también es un cuerpo que por sus poros debe saber filtrar ese mundo. Pues cuando los dones no son reciprocitarios, a Eros también hay que amansarlo antes que se desborde y se nos transforme en Tánatos. Luego de esta primera travesía, nuestro personaje, Maguen, decide retornar al mundo de sus ancestros y viaja hasta las profundidades de ese antiguo mundo occidental, patriarcal, cristiano que la había engendrado. Y allí se despliega nuestra segunda mitotopía, que se titula Las guerreras reveladas, Eva, Sísifa y las amazonas Ursíes. Lo que poseen en común estas tres antiguas mujeres es que se rebelan frente a las imposiciones del poder. Y en ese movimiento se les revela una nueva dimensión de su corporalidad y subjetividad. Una noción que llamamos voluntad de potencia performativa. Es esta una potencia en la cual las mujeres van cultivando y acrecentando hasta devenir en una maquinaria alada guerrera, que constituye el segundo cuerpo y el segundo nombre de nuestro personaje Maguen. En estas nociones resuenan las voces de otra tradición de autores europeos, que también se rebelaron frente al dualismo racionalista de la modernidad y que nos permiten comprender esta otra manera de entender los cuerpos. Me refiero a aquellas que enfatizan en la potencia de lo que puede un cuerpo, como señalaba Spinoza, ejerciendo esa voluntad de poder encarnada que Nietzsche vincula a la figura del guerrero y lo suprahumano, que asume el compromiso y la responsabilidad de hacerse a sí mismo, como enfatizó Sartre y otras voces del existencialismo francés, y que propicien el despliegue de las intensidades y los flujos de esas máquinas deseantes, como las llamaban Deleuze y Guattari, para, de ese modo,
rebelarse y luchar frente a esos poderes tanáticos que disciplinan y normalizan las corporalidades, y sobre todo las corporalidades de las mujeres, y feministas y transfeministas. Justamente por ello, esta trayectoria de reflexiones europeas críticas de filósofos hombres en Magen es releída en clave feminista y anticolonial. Veamos algunos ejemplos. En la Eva de esta mitutopía se propone una línea de fuga utópica del mito bíblico, pues a diferencia de la culpa asignada a la Eva cristiana por su transgresión de la norma, la Eva de Magen se revela y decide tentar al mismísimo Dios. Este ejercicio de la voluntad se constituye así en un acto de libertad, un movimiento de la potencia deseante encarnada en lo pulsional. No obstante, una de las paradojas es que ese movimiento deseante se devela no solo en los humanos, sino también en ese Dios que es tentado y de esa forma es puesto a la par de los humanos. Y es justamente al tentar ese Dios que la Eva de Magen se da cuenta que éste no solo deseaba la manzana prohibida, sino también la propia carne de Eva. Y frente a esta amenaza voraz de fagocitación, Magen decide huir. Se trata de un pasaje en el cual resuenan la voluntad de potencia, evidenciada en esa necesidad de dar muerte a aquel Dios que postulaba no gozar en la tierra a cambio de no sufrir en el cielo, que señalaron Nietzsche, Sartre y otros autores. Pues es solo a partir de esa muerte simbólica que los humanos asumen la plenitud y el compromiso de ser esos dioses creadores de sus propios mundos. Pero en la Eva de Magen, antes que matar a ese dios, ensaya una táctica de astucia, como suelen ser las tácticas de los y las débiles. Y lo que hace es enfrentar al mismo movimiento deseante del humano a ese dios. Y es al advertir sus desbordes tanáticos de ese deseo que finalmente logra huir. Y huye gracias a la alianza con los pájaros que le habían enseñado las chamanas. Pasemos entonces ahora al relato de la segunda mujer mítica antigua, Sísifa. Aquí, el mito griego es reconfigurado al transvestirlo en una protagonista mujer. Por eso la Sísifa de Magen, si bien también es castigada por los dioses por sus irreverentes astucias y desobediencias, a ella no le dan una pesada piedra para transportar una y otra vez hasta lo alto de una montaña, como en el mito griego de Sísifo, sino que a ella le dan dos objetos domésticos de limpieza, el secador y la sopapa, o la chupa o ventosa, que Sísifa es obligada a utilizar en las costas de una llanura, para así destapar y vaciar un inmenso mar que una y otra vez inundaba de detritus aquella maravillosa playa. Pero, a partir de la reiteración subversiva y paródica de esa tarea imposible a la que fue compelida por los dioses, se produce en este mito una reformulación. La sopapa comienza a dirigirse hacia su propio cuerpo. Reiterando el movimiento compulsivo de la destapación, logra transformarla en un arma que le permite destaponar los mandatos que aún obturaban su cuerpo. Se produce entonces un movimiento que la lleva de ser objeto de poder a ser agente de potencia, de las pasiones tristes a las pasiones alegres, de la pulsión de muerte a la pulsión de vida. La mitotopía de Sísifa nos muestra entonces que aunque inconscientemente estemos condenados al paradójico y compulsivo goce de la repetición, que nos empuja a la cita obligada de aquellas palabras pronunciadas y de aquellos gestos encarnados por otros, también podemos experimentar el placer de comenzar a subvertir aquello que ya fue dicho, aquello que ya fue hecho, y de ese modo suscitar una reiteración creativa en nuestros cuerpos que nos permita empezar a transformar. De ahí las alusiones a las paradojas en torno al poder y a la potencia, a la repetición y a la transformación que se aprecian en esta mitotopía de Sísifa.
y que abrevan en las nociones de performatividad, subversión y parodia de la filósofa norteamericana Judith Butler, así como en su diálogo con los conceptos de pulsión, satisfacción y goce en el psicoanálisis de la. Finalmente, encontramos que en un nuevo movimiento de su voluntad de potencia performativa, Magen decide abandonar a su Sísifa y comienza su iniciación con una nueva tribu, la de las Amazonas Surcidas. Con ellas, se entrenará como guerrera. Aquí, el entrenamiento es entendido como una técnica de autogobierno, al decir de Foucault, que permite justamente acrecentar las potencias del cuerpo. No obstante, en nuestra mitutopía, este entrenamiento se hace en colectivo, nunca en solitario, en alianza con aquellas hermanas con las que comparte los desafíos de la iniciación y con aquellas mujeres ancianas que las orientan y cuidan en este camino. Así, por ejemplo, nuestro personaje aprende a escalar las montañas y también a usar las preciadas armas que Sísifa le había legado, el secador y la sopapa, o chulpa. Con ellas construye un arco mágico que con sus potentes disparos era capaz de succionar el tánatos. Pero, para empuñar mejor aquel magnífico arco, el mito nos recuerda que las amazonas debían renunciar a uno de sus nutrientes pechos. Así que le enseñaron a Magen a empuñar el cuchillo y a arremeterlo certero contra su propia carne. Luego de este acto sacrificial, la amazona más anciana, amorosamente, comenzó a zurcir su carne y Magen finalmente se convirtió en una amazona zurcida. Y junto con todas las iniciandas comenzó su último entrenamiento ritual, la gran batalla contra el tánatos. Aquí, en la obra escénica, en un montaje surrealista, las imágenes de la lucha con el secador y la chulpa o sopapa se articulan con las del activismo feminista en las calles, así como con las imágenes de la resistencia de los pueblos originarios, que son las otras dos corrientes que nutren y reconfiguran este imaginario guerrero, como antes decíamos, en clave feminista y anticolonial. Luego de esta gran batalla, la amazonas más anciana les revela finalmente a todas las iniciandas la última enseñanza de las guerreras reveladas, que había pasado de generación en generación. Esta enseñanza, según el mito, dice: a Tánatos nunca nadie lo ha vencido, él es un dios imbatible y eterno. Pero las que conocen las artes de la guerra y llevan inscriptas en la piel las huellas de las interminables luchas para domarlo, saben que aunque nunca vencerán a Tánatos, tampoco serán por él derrotadas. Por eso las amazonas zurcidas serán siempre las amansadoras del tánatos. En suma, con esta iniciación, Magen se gesta su cuerpo de maquinaria alada guerrera y con él aprendió esta otra táctica de resistencia: amansar el tánatos, cual guerrera siempre entrenada y en guardia, lista para rebelarse y luchar, ejerciendo su voluntad de potencia cada vez que Tánatos la amenaza. Y mientras Magen deambulaba feliz con sus dos cuerpos, el de guerrera alada y el de la chamana de la tierra, un día se encontró con una nueva tribu, que con sus fulgurantes y alegres ojos la dejaron deslumbrada. Eran les ojos vulvas huevos. Y esta ya es nuestra última transmutación. Estas jóvenes, con su mirada potente y cautivante, subyugaron a Magen. Y ellas le dijeron que si aceptaba ser iniciada, también podría gestarse aquel magnífico ojo. Así que Magen, intrépida e insaciable, decidió emprender una nueva iniciación. En esta cuarta mito-utopía, Magen aprende a transformar los órganos de su cuerpo, a amasarlos, creándose nuevas configuraciones. Por ejemplo, al enfrentar el misterioso arcano del caracú maldecido, caracú es un nombre que en Argentina refiere al tuétano de la vaca, de la vaca, al enfrentar este arcano, logra modificar su médula angustiosa y superar así sus terribles dolores de ciático. Luego, en el enigma del chinchulín o chunchullo irritado,
logra descubrir cuáles eran las febrículas nerviosas que aquejaban sus intestinos. Y una vez identificadas esas vísceras rebeldes, se las estirpa y haciendo tripas corazón, por fin se purgaba. Hasta que se le revela el último mito, el de la vagina dentata y el falo castrato, que retoman, como veremos, las mitologías amerindias de la vagina dentada, pero para producir una línea de fuga utópica. Por tanto, el mito nos cuenta. Según dicen antiguos mitos amerindios, los dientes de la vagina dentada de las mujeres que venían del cielo amenazaban de castración a los hombres de la tierra. Por eso ellos, con las promesas de la eterna abundancia del Eros, un día las engañaron y con carbones ardientes quemaron sus dientes. Y a partir de aquella violación originaria nació la humanidad, una humanidad heteronormativa y patriarcal. Pero también, según cuentan otros antiguos mitos mestizos, el falo de los hombres que venían de las profundidades tectónicas amenazaban de posesión a las mujeres que habían venido del cielo. Por eso, un día, ellas, con las promesas de la eterna sumisión del Eros, los engañaron y con sus vaginas dentadas le cortaron los falos. Y a partir de aquella castración originaria, también nació la humanidad, una humanidad heteronormativa y patriarcal. Pero, ¿qué hubiera sucedido si el falo y la vagina seguían su devenir mutante y emergían ojos, vulvas, huevos? ¿Qué otras humanidades hubieran nacido? Ojos, vulvas, huevos capaces de trascender la mirada falologocéntrica y objetivizante. Ojos, vulvas, huevos capaces de trascender la mirada vagino-afectocéntrica y subjetivizante. Ojos, vulvas, huevos capaces de crear transnormatividades. Luego de esta revelación, y gracias a intrincados rituales, Magen consigue parirse sus ojos, huevos, vulvas, huevos, sentipensantes. En estos cuerpos híbridos resuenan múltiples ecos, desde los mitos amerindios a los cuerpos grotescos de las culturas populares, la noción de cyborg de Haraway, las alusiones a lo queer, en tanto existencias que escapan o resisten a los regímenes diferenciadores y normalizadores de los cuerpos. Todo esto nos condujo en esta mitutopía a una relectura de la noción de cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, para dar paso a la noción de un cuerpo con órganos móviles y significantes flotantes. Si bien reconocemos la importancia de las operaciones de desorganización del organismo y descodificación de sus significaciones habituales que plantean estos autores franceses, para propiciar así una circulación más libre y lúdica de lo pulsional, de nuestra parte también destacamos que esto no se produciría a través del vacío, como la preposición sin parece evocar, o de la circulación cuasi anárquica de flujos de intensidades afectantes por un plano de consistencia, sino más bien, planteamos nosotros, por la posibilidad de darles a esas intensidades en movimiento una nueva y siempre provisoria forma que permite crear nuevas configuraciones corporales. No se trata entonces de negar los órganos y sus funcionalidades, sino de moverlos simbólicamente de su espacialización habitual en el organismo, a la manera de un nomadismo que se ejerce al interior de la propia experiencia sensoperceptiva corporal, haciendo que los significantes a ellos fijados también se desprendan, hasta alcanzar una forma o montaje provisoria, la cual, no obstante, siempre tendrá el poder de volver a transmutarse. De ahí que Magen sea una mutante, como indica su tercer nombre. Una nómada que separe a sí misma una multiplicidad de cuerpos simbólico-imaginarios, pero no una esquizoide. Pues se arriesga a transmutar, pero como dice la escritora brasileña Clarice Lispector, no corre el riesgo de perder la forma en lo indecible de la materia.
pues como también se tienen Deleuze y Guattari, el riesgo del cuerpo sin órganos, llevado a sus extremos de desorganización y desubjetivación, es el que nos conduce a la pulsión de muerte. Por eso recomiendan, hay que ser prudentes. En conclusión, con esta corposubjetividad que puja por ser en la libertad de crearse un cuerpo con órganos móviles y significantes flotantes, que cultive tanto la experimentación como la reflexión de su logos afectante, nuestro personaje, Magen, aprende su última táctica de reexistencia, amasar el tanatoteros, para poder reencauzarlo hacia nuevas formas, nuevos cuerpos del deseo, siempre transmutantes, siempre en movimiento. Bueno, y si bien no podré contarles aquí qué sucede con Nirvana y su descendencia inesperada, pues no hay tiempo y tampoco vamos a espoliar, como se dice ahora, toda la obra, vamos a concluir ahora sí, muy brevemente, con algunas reflexiones. Quisiera retomar aquí las definiciones del otro maestro colombiano, Adolfo Albana Chinte, sobre las artes de la reexistencia. Para decir que lo que intentamos con nuestro personaje, con Magen, gestado en la época de la pandemia, es reinventarnos la vida en confrontación a los patrones de poder que han determinado la manera como debemos vivir. Para lo cual generamos descentramientos, puntos de fuga que permiten visualizar escenarios de vida distintos, divergentes, disruptivos, en contracorriente a las narrativas de la homogeneización cultural. Y para eso, Magen se construye diferentes cuerpos, con estéticas, sentidos y diálogos filosóficos y antropológicos diversos. Por eso, ante la pregunta de ¿qué es Magen?, la obra responde que Magen es la ilusión imaginaria de una completud imposible frente al inevitable agujero de lo real. Una ilusión imaginaria similar a aquella que pretendía imponernos que tenemos un mismo cuerpo. Por eso, provisoriamente concluimos que el cuerpo es un significante vacío y en disputa, que intenta ser llenado por un pluriverso de corporalidades, siempre materialmente situadas. He compartido con ustedes aquí algunos de estos pluriversos que pensamos, creamos y expresamos con esta obra Los cuerpos de Magen. Muchas gracias. Perdonen los ruidos. Muchas gracias, Silvia, por asomarnos a este interrogante que seguro deja muchos más en el auditorio y entre quienes nos están escuchando desde las redes sociales. Tenemos todavía unos 2, 3 minuticos antes de pasar a las mesas, por si de pronto hay alguna inquietud puntual que pudiésemos abordar antes de iniciar como tal el trabajo de mesas. Aquí hay una inquietud, ya vamos a pasar. Hola, bueno, antes que nada, muchas gracias por la exposición. Las ideas me parecen bastante refrescantes y bueno, y me surge una duda a partir justamente de la noción de cuerpo subjetividad que se construye. No, tú mencionabas que estaba construida a partir del pensamiento decolonial, ¿cierto? También el pensamiento de las chamanas de Com y también de la fenomenología europea. Entonces, cuando mencionas finalmente esta noción de corporalidad que se construye como un constructo, me pregunto de qué manera ese constructo que está también dentro del binomio naturaleza-cultura, ¿cierto? Podríamos pensarlo dentro de esa lógica, se contrapone con el pensamiento decolonial o el pensamiento chamánico, cuando pensamos que es un constructo que también está pensado, articulado desde la civilización o desde la cultura. No sé si hay alguna fricción en esas teorías, pensamientos, formas de encarnar el pensamiento. Gracias. Bien, voy contestando, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por tu inquietud y tu pregunta. Sí, justamente
digamos, lo que intenta transmitir tanto esta obra como mi reflexión antropológica son esas tensiones que habitan hoy esa noción de cuerpo, que justamente muchos preferimos hablar de corporalidad, ¿no? Para evitar esa sustancialización y esa objetivación, y ese término tan cargado de la historia de la modernidad y de la colonialidad, ¿no? En la obra, digamos que la noción de cuerpo-subjetividad es una forma más metafórica y más sencilla de referir a estas complejidades, ¿no? Digo, en la obra artística de Mayen. Lo que sí igualmente plantearía, y aquí hay que ser muy cuidadosos en cómo retomamos a veces las teorías, creo yo, postcoloniales y decoloniales, que es que esa noción ampliada de existencia, ¿no? Que tienen muchos pueblos originarios, también desde hace mucho tiempo está en tensión con esta noción de la modernidad de individuo, ¿no? Entonces, realmente cuando uno hoy trabaja en comunidades y con colegas de los pueblos originarios, estamos constantemente pensándonos en esa tensión y en esa fricción. De hecho, también muchos autores plantean que no es que está totalmente ausente esa manera de entender al cuerpo como una individualidad, ¿no? Sino que no está presente de la manera hegemónica que ha estado en la tradición de la modernidad occidental. Para dar un ejemplo, ¿no? Justamente las corporalidades de los chamanes suelen tener, digamos, características a veces mucho más ligadas a lo individual y a toda una construcción del propio cuerpo que es interesante ponerlas en diálogo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí, estoy totalmente de acuerdo con que estas tensiones y estas fricciones existen, pero que no debemos esencializarlas tampoco, ¿no? Y pensar que en la modernidad occidental solo tenemos cuerpos objetos, como en la tradición racionalista, y en el imaginario del cuerpo máquina, y que del otro lado tenemos solo visiones holísticas e integradoras, ¿no? Porque si no volvemos a esencializar. Entonces, en ese sentido, por eso la obra y, bueno, parte de mis reflexiones ya más académicas, escritas, han tenido que ver con mostrar estas tensiones, mostrar cómo nuestros cuerpos, muchas veces de artistas, tienen esa construcción más holística, más integradora de cuerpo-mundo, y cómo también existen reflexiones en otros pueblos que nos remitan a esta idea de un cuerpo que se subjetiva, ¿no? Sí, lo que es claro que desde el punto de vista de la fenomenología y de las cosmovisiones originarias, siempre somos seres en el mundo, siempre es un cuerpo extendido, pero hay momentos también en que ese cuerpo se subjetiva, o ese cuerpo hace un pliegue hacia su interior, como también decían Deleuze y Guattari. Entonces, esas dimensiones también están presentes en estas sociedades. Así que bueno, solo advertir eso, ¿no? De no caer nuevamente en estos modelos esencialistas y que contraponen los mundos. Estupendo, Silvia. Muchas gracias. Pues era una provocación final. Estas conversaciones continúan a lo largo de los 3 días próximos, así que vamos a dar inicio al trabajo de mesas. Muchas gracias, Silvia, por habernos acompañado en esta Muchas inauguración. gracias a ustedes Bien. por la invitación y bueno, les deseo un hermoso congreso que seguiremos parcialmente a través de lo virtual. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, con ganas de seguir los debates y acompañarlos.